había olvidado de los espejuelos. Buenas tardes. Continuamos con la Feria del Libro. Damos paso a la mesa Literatura y Mujer, ¿vale? Dirigido por María José Godoy. Un aplauso. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Yo antes de dar paso aquí a Albertine, Asociación AO, quiero expresar un sentir que tengo yo. Vamos a ver, en esta Feria del Libro, porque yo pertenezco a la Asociación AO y yo soy un puente de AO hacia la Feria del Libro. Cuando me pongo en contacto con la Feria del Libro, al señor Alexis, le mando no un correo, sino 3, 4 y 5 correos, dándole fotos y diciendo que quien hace este evento no es María José Godoy, es AO, la asociación AO. Así se lo hice saber. Hace 3 días, que después de no responder a ninguno de mis mensajes, me llamó y me dijo que iba a estar el día de hoy para pedir disculpas públicamente con el error que había cometido. Y como él no está aquí públicamente para decir que ha cometido ese error con la foto, que no debería haber sido la mía, sino la de mi asociación, la asociación AO, que la lleva Albertine Orleans, y mi nombre haberlo quitado de ahí, lo digo aquí públicamente. Estoy en total desacuerdo cómo se ha gestionado todo esto y cómo se ha gestionado esta Feria del Libro, porque no es así como se debería haber sido. Y este señor debería haber estado aquí mirando los diferentes eventos y mirando cómo se está organizando las cosas. Yo desde aquí es lo único que tenía que decir porque no me queda la atención. Gracias. Bueno, gracias María José por hacer pública esta situación, que la verdad que consideramos que es una falta de respeto no para AOC en sí, sino para las personas que forman parte de AOC, que son gente altruista y desinteresada. En fin, señores y señores, muy buenos días. Mi nombre es Albertine Orleans, soy la presidenta y fundadora de AOC, que es una asociación mecenas literaria. Hoy seré la conductora de este encuentro-debate sobre literatura y mujer. Les damos a los presentes de todo corazón la bienvenida y les agradecemos que estén hoy aquí, y máxime con las circunstancias actuales de la COVID-19. Este agradecimiento lo hacemos extensivo, por supuesto, al equipo AO. Hoy el equipo AO está formado por Maribel Rodríguez, vicepresidenta de AO, levanta la manita. Tenemos por ahí a María del Carmen del Campo Batista, que es directora de Gabinete de Publicidad y Redes, que está levantando la manita también. Bueno, por otro lado tenemos a Yolanda Niño Rodríguez, que está por aquí, que es nuestra Relaciones Públicas. Y aquí a mi derecha, al lado de la mano del guante negro, nos encontramos con María José Godoy Bellas, que es directora del Gabinete de Eventos Educativos, que además ha llevado a cabo la tarea de organizar con absoluta eficiencia nuestro debate de hoy. Por último, nombrar y agradecer la presencia de Juan Lazo Cruz, que está ahí con un aparatejo en las manos, ahí de pie. Hola, Juanito. Perfecto en su lugar, que es el director de la plataforma de medios de comunicación Diámetro, que nos va a grabar y además en directo, y luego lo podremos compartir en redes. Pues por favor, un aplauso para todo el mundo, por favor. Bueno, ahora vamos a informarles un poquito de lo que es AO, ya que hemos dicho tantas veces esta palabra. Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, promotora literaria en las Islas Canarias, que vinculamos el arte con la ayuda humanitaria. Los componentes de AO somos un grupo de personas que trabajamos altruistamente, motivados por el deseo de unión y divulgación cultural. AO comenzó su andadura en el 2007
también para promover la ayuda social humanitaria sin olvidar el medio ambiente y sin olvidar a los animales. AOC tiene 3 objetivos: transmitir, difundir y dirigir el arte hacia la ayuda social. Y los fines son intentar un impacto social positivo y ser un referente de ayuda a los escritores y escritoras, ofreciéndoles la oportunidad como mecenas. Somos la única asociación mecenas literaria que existe no solo en las islas, tanto Baleares como Canarias, sino en España. Y les puedo decir que hasta en Europa. Pues como mecenas publicamos a los autores, autoras sus libros gratis. ¿Cómo vincula AOC el arte con la ayuda humanitaria, animalista, social, etcétera? Pues lo hace sencillamente a través de 3 colecciones literarias. La colección literaria AOC, que es eminentemente femenina, aunque los chicos, por supuesto, si son amadrinados por una mujer, pueden publicar con nosotros. La colección juvenil, como su nombre indica, y la colección Chinija, que es de literatura infantil. Voy a coger resuello en lo que suena por ahí la música. Bueno, una vez presentada la asociación, le damos paso, por fin, a lo importante, a este encuentro sobre literatura y mujer. Este encuentro lo vamos, para que ustedes lo sepan, lo puedan seguir cómodamente, lo vamos a dividir en 2 bloques. El primer bloque va a ser de 3 rondas de preguntas a los intervinientes que se encuentran ya en la tarima. Y en el segundo bloque invitaremos a 2 intervinientes más que nos harán 2 ponencias que van a resultar muy interesantes. Este grupo de personas, hombres y mujeres, que hemos reunido, que se han reunido, vuelvo y repito, altruistamente y desinteresadamente, los hemos denominado Mujeres y Hombres por la Igualdad Cultural. Ellos son, a mi derecha, ahí al final con ese traje tan mono, Purificación Santana, escritora, licenciada en Geografía e Historia. Estoy asustadísima que si me acerco aquí se acopla. No sé dónde ponerme. Bueno, al lado, a su lado, Amparo Delgado Esteves, ATS, terapeuta y escritora. En el centro, el único chico de esta ponencia de ahora, Luis Pérez Quintana, escritor y licenciado en Filosofía y Letras. Y aquí, al lado de la mano negra, como les decía antes, María José Godoy Bellas, escritora, maestra de primaria, especialista en educación y lenguaje. Y esos 2 componentes del segundo bloque están aquí en el centro. Les rogaría que levantara la mano. Por un lado tenemos a Pilar Méndez, neurocoach y asesora en alto rendimiento, y a su lado a Juan Francisco Santana Domínguez, que dentro de muchos títulos solo vamos a decir de él que es escritor y director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el Reino de España. Bueno, vuelvo a pedir un aplauso para toda esta gente, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, empezamos con un primer bloque, una primera ronda de preguntas. En este caso lo vamos a llamar Mujer y Literatura. Interviene primero Puri Santana. Nuestra pregunta para Puri es: ¿el personaje femenino tratado por un escritor es diferente al tratado por una escritora? Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, un placer estar aquí aceptando la invitación del grupo de AOC, y desde luego que ustedes podían estar en otro sitio pero han venido, así que de nuevo muchas gracias. Mira, yo a esa pregunta respondería que sí, que efectivamente sí. En general, cuando lees literatura escrita por hombres, obedecen a una estructura lógica dentro de una novela, dentro de una narración. En esa narración, en esa estructura, hay personajes y muchas veces esos personajes son también femeninos. El personaje femenino dentro de la literatura escrita por hombres forma parte de ese conjunto y en ese sentido se vincula al resto de los componentes de una estructura. Puede ser un relato corto, puede ser, sobre todo me refiero sobre todo a novelas, ¿no? Mientras que podríamos citar a lo mejor, por ejemplo,
el caso de Emma Bovary, el famoso caso de Emma Bovary, pero desde luego su autor, que es Flaubert, pone al personaje Emma Bovary en pleno auge del romanticismo como un personaje que está visto desde fuera con los ojos y la mirada de una sociedad decimonónica que castiga a una mujer que terminará suicidándose porque se atreve a hacer cosas, o sea, directamente vivir como decide vivir y que paga con su vida y con su existencia. Entonces, si bien es capaz de entrar dentro de la autora, como siempre se ha mencionado respecto a la obra de Emma Bovary, sin embargo, la visión es una visión de la época y es una mirada masculina también. Sin embargo, cuando vemos los personajes, también las novelas masculinas tienen más una ubicación espacial. Diría yo que en general son novelas que ocupan un espacio, calle, día, hora, se hace referencia a las calles. Son novelas que se sitúan en ciudades o en sitios reales. Muchas veces las novelas escritas por mujeres son novelas que hablan de sí mismas. Yo ahora mismo estoy haciendo una colaboración con una emisora de radio online y semanalmente hago una pequeña colaboración hablando de novelas de escritora. Ahora mismo tenemos un caso, el de Vanessa Springora, no sé si les suena. Esta mujer ha sido un éxito editorial en Francia. Ella escribe una novela que se llama El consentimiento, y en esa novela ella narra cuando ha podido, que ya tiene 40 y tantos o 50 y pocos años, pues la situación que vive cuando ella tiene 14 años y se convierte en amante de un cincuentón que era una estrella literaria en Francia, conocida por todo Dios como un pederasta al que se le reía la gracia alegremente. Y ella ha podido escribir eso muchísimos años después. Bueno, eso es un tema, los temas que pueden abordar o que abordan mujeres. Tenemos otro caso reciente de otra francesa, Delphine de Vigan, que acaba de sacar otra novela, otro éxito, el que ella arranca su novela cuando entra en la casa y encuentra a su madre que se ha suicidado. Esa novela, Más allá de la noche, creo que era el título, está editado creo que en Seibarral. Bueno, es otro de los temas que abordan las mujeres, la relación con las madres, curiosamente. No sé si hay muchas novelas hablando de la relación con los padres. Puedo hablar también de otra autora, como por ejemplo Elizabeth Smart. Elizabeth Smart, su novela se llama Me senté en Central Station y lloré. Esa novela es de una belleza poética extraordinaria y habla de un puro disparate. Ella, muy jovencita, una veinteañera, se enamora de un poeta al que no conoce y que ella decide que va a ser su pareja en vida. El individuo en cuestión estaba casado, tenía más amantes. Finalmente llega a tener 14 hijos con un montón de mujeres y con ella 4. Entonces, eso, pensando así, bueno, esto es un disparate. Bueno, pues eso es un tema que también aborda una mujer. Efectivamente. Otro tema, por ejemplo, Elizabeth Strout, que es otra, bueno, esta mujer tiene una novela maravillosa en la cual ella cuenta 2 días que ella está en un hospital, viene su madre y ella son 2 personas que están ideológicamente y culturalmente muy lejanas, y ella en esa novela narra los 2 o 3 días que su madre la acompañó en el hospital, y él repasa la vida de la familia, y es de una intensidad emocional increíble. O sea, yo no sé si podría ver un equivalente con una novela escrita por hombre.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestra ronda de preguntas y en este caso Amparo Delgado. ¿Por qué actualmente hay escritoras que utilizan nombres masculinos? Un ejemplo muy conocido es J.K. Rowling, la de Harry Potter. ¿Por qué crees que eso es así, todavía actualmente, dentro de la literatura femenina? Sí, bueno, es una vergüenza que en estos tiempos sigan esos patrones ya de la Edad Media en la que la mujer se tiene que respaldar en el marido o en el nombre masculino para vender. En el caso de la autora de Harry Potter, claro, esta mujer presenta su libro en 10 editoriales, creo. Todas le dicen que no. Todas le dicen que no, además ella está en una situación precaria, emocionalmente se ha separado, ha sufrido maltrato, tiene una niña pequeña y bueno, económicamente lo necesita, como en otras tantas ocasiones. Y entonces hay una editorial que le dice que sí, pero que le pone como condición de que un nombre femenino para una historia de niños no va a vender. Y como no va a vender, pues entonces le sugiere que cambie el nombre, que le ponga las iniciales, ahí hacen una composición con la letra K, la J de su nombre, la K de su abuela paterna creo que es. Y al final, pues bueno, pues ella publica y ella es la gran, bueno, todos sabemos la gran tirada que han tenido sus libros, como ella salió de ahí y bueno, y siguió escribiendo. Creo que en uno de los últimos libros ella fue capaz de poner su nombre, aunque hay otro que ella no quería ser conocida como la autora de lo que escribió, porque a veces puede haber ocasiones en que no te interesa. Si yo voy a hablar de mi amante y no me interesa que se entere mi marido, pues posiblemente adoptaría un seudónimo, ¿no? Pero en ese caso creo que hay algún libro que ella pudo conseguir publicar con su nombre. Interesante, interesante. Ahora vamos con el chico, Luis Pérez Quintana. A ver, Luis, ¿existe literatura para hombres y literatura para mujeres? La pregunta del millón. Bueno, contestando a tu pregunta, quiero leeros lo que he preparado. Acércate al micro. Lo que he preparado al respecto. Te digo que gracias a movimientos feministas y al marketing editorial que la compañera mencionó, la situación poco a poco mejora, pero la respuesta es que el hombre no lee literatura femenina. Y los motivos son tan diversos como concluyentes. Hablando de los motivos culturales, hemos de decir que muchas conductas se consideran masculinas o femeninas en función de estereotipos patriarcales desde la niñez. A las niñas se les educa para que sean buenas amas de casa y mejores esposas. A los niños se les exige ser fuertes, valientes y competitivos. No en vano, el hombre piensa que leer por placer es improductivo, según los cánones de una sociedad patriarcal. En este sentido, las mujeres leen mucho más que los hombres y además de compartir sus impresiones entre sus iguales, se interesan por las historias de los otros, desembocando a veces en vanas tertulias o en excelentes obras literarias, si no en ambas cosas a la vez. El hombre da menos valor a la lectura, se mueve muchísimo más, escucha menos, se entretiene leyendo periódicos deportivos, el estado de la bolsa, cómics, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, la cultura en la que vivimos es la que margina a las mujeres en un lugar de instrumento o de puras consumidoras. La cultura ha menospreciado la literatura escrita por mujeres, ideas que se han anclado en nuestros subconscientes más de lo que nos atrevemos a reconocer y que lamentablemente son tan generalizadas y comunes que pasan a ser la mera opinión de una persona para convertirse en pensamiento colectivo de una sociedad. El saber está relacionado íntimamente con el poder, y si revisamos la historia de la literatura, a lo largo de los siglos ha estado dominada por los hombres en todos los aspectos, siéndole prohibido a la mujer incluso leer, negándoseles la voz y el voto. Quizás esas restricciones sufridas durante siglos llevaron a la mujer a reforzar esa afición por la lectura, principal puerta
al ingreso en el mundo de la cultura y que supuso un gran avance para la mujer como para cualquier colectivo étnico o social en posición de desventaja y dependencia. Obvio resulta enumerar la cantidad de vejaciones que han sufrido las mujeres por doquier que se mire, tanto en Oriente como en Occidente, víctimas de maltrato y falta de reconocimiento por parte del poder político, religioso, deportivo, etcétera, etcétera. Tanto que grabados llevamos todos en mayor o menor medida los prejuicios de nuestro ADN. Popular es el dicho, la mujer en casa y con la pata quebrada. Basta constatar los premios Nobel de Literatura, Cervantes, Planeta, Nadal, etcétera, etcétera, para confirmar las grandes desigualdades. Basta ver la cantidad de mujeres que escribieron con seudónimos masculinos y otros anónimos que invisibilizaron a la mujer en la historia de la literatura. Jane Austen, las hermanas Bronte, George Eliot, R.K. Rowling, que mencionó la compañera. Es decir, que ser escritora no siempre ha sido una tarea fácil y mucho menos reconocida para la mujer. Y no fue hasta el siglo XIV cuando Christine de Pisan, una italiana, fue considerada la primera precursora del feminismo occidental que profesionalmente se ganó la vida escribiendo, famosa por reivindicar el saber y la dignidad de la mujer, poeta y erudita que defendía que la inferioridad femenina no era natural, que niños y niñas por igual educados desarrollarían actitudes similares en el mundo del arte y de la ciencia. Otra figura destacada desde el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos versos son muy conocidos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuerte, etcétera, etcétera. En el siglo pasado, la generación del 27 femenina, las sin sombrero, que hicieron una labor tremenda en este sentido. Y ya para terminar, cito a Isabel Allende, que acaba de publicar Mujeres del alma mía, y en boca de ella digo, si te mantienen, te aplastan, quien paga, manda. Gracias, Luis. Bueno, al hilo de todo lo que nos ha contado Luis, le preguntamos aquí a María José Godoy, ¿cómo ha evolucionado la mujer para hacerse un hueco en la literatura? Bueno, aquí todos mis compañeros creo que han hecho un resumen de cómo ha evolucionado la mujer a lo largo del tiempo. Yo voy a hacer solamente un par de apuntes porque no quiero repetir más de lo que aquí se ha dicho. Es cierto, como bien han dicho, que la literatura en general siempre ha estado dominada por el hombre y muy pocas han sido las mujeres las que han estado ahí porque han sido minoritarias o en aquel momento de la época que estaban viviendo no podían acceder a poder publicar, ¿no? La mujer, como bien han dicho muchos de ellos, estaba considerada para ser ama de casa, para cuidar a los niños y para estar con su familia. Muchas de ellas incluso tuvieron que publicar bajo seudónimo, que fue ya en el romanticismo, publicaron bajo el seudónimo, y si no los padres pues publicaban con sus nombres aquellas obras de ellas. Fue en el siglo ya XIX, bien avanzado en el XIX, cuando empezó ya a despuntar lo que es más el realismo. La figura tenía otro concepto de mujer y la mujer empezó ahí en el XIX, a mitad del XIX, a liberarse, a contar todo aquello, lo que estaba padeciendo y todo lo que había sido sometida. Publicaron muchas obras, entre ellas pueden estar La casa de Bernarda Alba, Tristana, que ahí están todos los casos de estas mujeres. Es verdad y es cierto que en las obras de estas mujeres, cuando empezaron ya a ser más libres, empezaron a contar, como bien me parece, Puri, fuiste tú, empezaron a contar historias sobre ellas, pero no sobre ellas,
empezaron a contar las historias de ellas con sus madres, cómo eran criadas, de la forma que estaban sometidas. Era una revelación hacia la sociedad, esa sociedad que no sabía porque no se decía. Entonces, en ese momento fue cuando empezaron a ser conscientes. Fue ahí, en ese momento también, cuando empezó el movimiento feminista, que fue el movimiento que no solo abrió los ojos a las mujeres, sino también dio ese salto, hizo que todas las que escribieran, que estaban escribiendo, dieran el salto para seguir escribiendo en el siglo XX y en el siglo XXI y se dieran a conocer. Creo que eso es lo que más o menos un resumen, porque ya todas han hablado del tema que es común. Sí, señor. Un tema común. Gracias, María José. Bueno, vamos a hacer una siguiente ronda de preguntas y seguimos con la mujer, pero cambiamos de tercio. Creo que es bastante interesante. Las editoriales y las escritoras. Y ahí le preguntamos a Puri, ¿qué papel crees que juegan las editoriales en las publicaciones? Hablamos de publicaciones femeninas. Ajá. Mira, yo quería citar, cuando me pasaste la pregunta, quería citar a una editorial que se llama la editorial Torremosa. La editorial Torremosa se fundó en 1978 en España y es una editorial exclusivamente dedicada a publicar mujeres. Y entre ellas ha publicado un montón de canarias. A Josefina de la Torre, ha publicado a Ojeda, a Josefina Pinojeda, sí, y a otras, a Livaria Tejera, a otras muchas mujeres. Y además publica muy bien. La pregunta es, ¿esto debe ser así? Yo diría que no. Pero que hay momentos en los cuales en la historia hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque no están. Y hay que ponerlas donde les corresponde. No las publica, bueno, se crea la editorial Torremosa, que continúa, que edita con una alta calidad y lo que edita son de grandes escritoras españolas que no las conocía absolutamente nadie. ¿Esto debe ser hacia donde tenemos que ir? Mi idea es que no. Las mujeres progresivamente, y bueno, ahora parece que andamos un poco de moda, yo no sé cuánto durarán estas modas, pero las mujeres tienen que estar integradas como autoras dentro de las editoriales normales y corrientes, y como, no por ser mujer, sino por su calidad literaria. Y ya está, no hay más que esto. Efectivamente, gracias, muchas gracias, Puri. Aplaudimos. Bueno, seguimos con Amparo. Esta pregunta es también interesante. La pregunta es la siguiente: ¿existe un fenómeno de segmentación? Me refiero a los sexos, masculino y femenino. ¿Es de mercado o es creado por las editoriales? ¿Qué has investigado al respecto? Sí, bueno, efectivamente existe y es de mercado basado en el marketing, en la cantidad de libros que pueden vender, en la cantidad de dinero que les puede producir la venta de los libros. Exactamente. Es lamentable, pero bueno, como en el caso de antes, pues es lo mismo. Son restos de una sociedad patriarcal en la que siguen habiendo formas sexistas y se cree que los soldaditos son para los hombres y que las mujeres somos las bailarinas. Y entonces, pues desde esa perspectiva se llega a enfocar el libro ya no solamente como un producto mercantil, sino como una visión machista que está de fondo. Por suerte, existe, como Daniel Puri, editoriales femeninas, y hay también una conciencia que va avanzando hacia un nuevo estilo en el que se integre ya no solamente en los libros, también en los juguetes sexistas. Hay algunas empresas que ya no hacen juguetes para niños ni para niñas, sino que en general se contempla lo que le puede interesar para el desarrollo. Entonces sí, lamentablemente sí existe, y bueno, y la esperanza de que nuevas generaciones y que la toma de conciencia pues nos lleve a que las mujeres ocupemos el lugar que nos pertenece. Sí, desde luego, interesante. Gracias, Amparo. Bueno, a continuación
continuación, al hilo también de lo que nos ha comentado Amparo, te preguntamos, Luis, ¿los grandes éxitos de venta suelen ser productos prefabricados y con el sello bestseller en la portada? Debo decir que sí, por mi experiencia de trabajar también en una editorial puntera, muchos años, la venta de los libros la hacía la publicidad, al margen de que fuese masculino o femenino el autor, pero desde luego el marketing funcionaba 100%, y si nos proponíamos vender 1 millón de ejemplares, se vendían. Ya se tiraba de publicidad en prensa, de publicidad en televisión, o el boca a boca, o como fuera, pero teníamos la obligación de vender 1 millón de ejemplares. Y en este caso solían ser siempre masculinos, es la pregunta. En el 90% masculino. Era masculino. Bueno, esto es interesante que sepamos sobre las editoriales, ¿no? Y con este tema de editoriales y escritoras te preguntamos, María José, ¿es cierto que en pleno siglo XXI las historias sobre mujeres son automáticamente consideradas literatura menor, y solo para mujeres? Bueno, en el pleno siglo XXI, desgraciadamente tenemos que decir que todavía sigue existiendo que la literatura para mujeres es una literatura menor. Porque generalmente viene de la mano de los premios literarios y los eventos literarios que se hacen. Porque son más los hombres que las mujeres las que van a esos eventos o son las que están para recibir premios, ¿no? Son mucho menores. Entonces, al existir menos mujeres en esos eventos literarios y en esos premios, evidentemente nos acotan un poco, se acota el espacio, ¿no? Otra de las que aquí se habló también, otro tema importante en esto es que las novelas, tanto escritas por hombres como mujeres, si vamos a reflexionar en los personajes que ellos mismos inventan dentro de las novelas, vemos que esos personajes, en el hombre, por ejemplo, son el personaje principal y secundario, generalmente es el hombre, el varón, el que lleva el peso de esa novela. Pero sin embargo, en el de la mujer, es la mujer como personaje principal. En el del hombre, cuando pone una mujer en la novela, es un terciario y muy lejos el que sale con un papel muy poco contundente, por así decirlo, que en el de la mujer. También hay que destacar que las reseñas en las editoriales son más lo de los hombres que el de las mujeres. Se suelen hacer más en hombres, y eso que si miramos el porcentaje, escriben más las mujeres que los hombres, más novelas mujeres que hombres hoy en día, en pleno siglo XXI, y eso hay que destacarlo. Destacar que las reseñas hoy en día en los libros de texto, primaria, secundaria y bachiller, son más hombres que mujeres también. Algo que tenemos que valorar, que ver por qué son más hombres que mujeres cuando hoy en día son más mujeres las que escriben, ¿no? Y no están puestos en esos libros de texto para que estos jóvenes puedan fomentarse y puedan ser sabedores de todas estas escritoras, ¿no? Esto es lamentable. Y por otra parte, comentar que hoy en día son más las mujeres que, como ya he dicho, que escriben más, pero también escriben sobre nuevas temáticas. Es decir, la mujer hoy en día ha dado un cambio en la temática. Es más realista, más visible y muestra más el mundo, como que antes no se está comprando lo de advertir aquí y está viendo. Y siendo más original en las obras, que antes no se veía, es decir, ha dado un vuelco. Pienso que hoy en día, pues eso se ve como una literatura menor, pero que poco a poco va cambiando. Y espero que vaya cambiando y que en los libros de texto, sobre todo de los jóvenes que se están formando, pues las reseñas sean más mujeres que hombres. No sé si ustedes están de acuerdo. Bien, gracias. A ver,
Gracias. Tengo que comunicarles lo siguiente. A nosotros se nos había dicho que teníamos para este debate 1 hora 50 minutos. 1 hora 50 minutos. Me acaba de comentar aquí la señorita que está aquí en la carta que solo teníamos 35 minutos de debate. Yo de verdad pido disculpas. Tengo el WhatsApp mandado por este señor en el que tenía 1 hora y 50 minutos para el debate, ya que el año pasado también teníamos ese mismo tiempo, nos conservó 1 hora y 50 minutos. Me parece de un mal gusto la interrupción esta y un mal gusto los 35 minutos que nos han dicho. Yo, Albertine, no sé qué pensarás tú, pero ¿qué hacemos? Dejamos a Benito Pérez Galdós y sus personajes femeninos que es bastante contundente y tenemos que dar conciencia. Estamos en la carpa de Don Benito y no vamos a hablar de los personajes femeninos de la obra de Don Benito porque nos han cambiado apresuradamente esto. Bueno, y tampoco la... Mira, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No, yo creo que mi voz... Estoy hecha polvo, la verdad. Esta organización no la esperábamos. Adelante. Yo lo que puedo decirle es lo que ya he dicho en otras ocasiones, en esta misma carpa, que creo que no nos debemos levantar y si el tiempo se acorta, que nos busquen un sitio donde le dan a esas personas que tratan de diferente manera que a los autores canarios y nos busquen un sitio en el derimible, que yo creo que hay bastantes salas para que nosotros hablemos. Bien, yo daría paso a al segundo bloque, que son ustedes dos, y luego cerramos y que venga el organizador a decirnos, porque un aplauso por favor para todos estos ponentes, gracias. Ellos se bajan, por ahí tienen sillas para sentarse, suban ustedes por favor. Esta segunda parte y última de... Por favor, adelante. En este segundo bloque vamos a tratar dos temas bastante interesantes. Uno de los temas lo va a llevar a desarrollar Pilar Méndez, la chica guapísima del sombrerito. Y este tema es el papel que desempeña la literatura desde la perspectiva de una coaching. Creo que ya le están desinfectando, en este caso, el micrófono. Y Pilar nos disertará, vuelvo y repito, el papel que desempeña la literatura desde la perspectiva de una coaching. Adelante, Pilar. Muchas gracias por tus palabras de presentación, Albertín, gracias por la invitación y la verdad que lamentable lo que está sucediendo, sobre todo cuando se trata de lo que es de compartir y de cultura. Quizás voy a tirar, ya que voy a hablar de la literatura, el papel que desempeña la literatura desde el punto de vista del coach. Voy a utilizar también un poco mis notas porque quizás no estoy lo suficientemente enfocada, pero eso forma parte de la literatura, ¿no? Tener la palabra hablada y la palabra escrita. Bueno, voy a empezar diciendo una frase que pronunció Carmen Riera, académica de la Real Academia de la Lengua, y ella dijo, aparte de ser académica, es también escritora e historiadora, entre muchas otras cosas. Ella dijo, la literatura es un coaching extraordinario. La literatura nos recuerda quiénes somos. Y si la literatura es el arte de la palabra escrita y la palabra hablada, el coaching es el arte de hacer preguntas a otra persona con la intención de ayudarlo a través del conocimiento, la reflexión, ayudarlo a alcanzar el objetivo propuesto.
La palabra coaching apareció allá por 1830. Coach en inglés significa carruaje. Entonces, ese término se utilizó para hablar de tutoría. Se llevaba al estudiante como si estuviese dentro de un carruaje hacia su destino académico. Así que el papel del coach es como si fuese un taxista. El cliente te dice dónde quiere ir y él lo acompaña en su viaje, lo escucha, lo observa y le plantea preguntas con la intención de que se vea a sí mismo desde otro punto de vista, de que amplíe la mirada y de que descubra nuevas maneras de actuar. Y yo digo, esos aspectos como ampliar la mirada, encontrar nuevos puntos de vista, descubrir nuevas maneras de actuar, no lo hace también la literatura, porque, y además desde antaño, o sea, el siglo VI a.C. ya habían textos escritos. En el siglo VIII a.C. los poetas pertenecían a una clase social muy reconocida y se les consideraba dueños de la verdad. Ellos, gracias a su habilidad de comunicar el conocimiento, recitaban, se les consideraba poseedores de la verdad, porque ellos recitaban de memoria sus extensos versos y con eso transmitían valores como amor, justicia, valentía. Y ellos también contaban la verdad del origen y el porqué del mundo. A través de historias de héroes, de dioses, de semidioses. Y cuando los escuchábamos, por ejemplo, contar las hazañas de Ulises, podíamos comprender en qué consistía comportarte con valentía. El punto de vista del coaching considera que el ser humano es completo, no le falta de nada. En su interior contiene un enorme potencial. Y una vez más me pregunto, ¿qué hace falta para extraerlo? El coaching ayuda a extraer toda esa potencialidad a través de la reflexión, de que adquiera conocimiento, de que amplíe su punto de vista, trabajando principalmente mentalidad y perspectiva. Y eso me recordó una frase que supuestamente dijo Einstein. Einstein dice que no podemos resolver nuestros problemas usando la misma forma de pensar que usamos cuando los creamos. Bien, tiro de mis notas, por favor. Entonces, al llegar a ese punto, está claro que cuanta más información absorbemos, más capacidad tenemos para crear transformación. Pero también cuanto más absorbemos, generamos estrés. Yo tuve un mentor que decía, escribir libros ha sido uno de los trabajos más solitarios que he desarrollado. Por eso echo de menos los servicios de coaching y la enseñanza. Él decía que escribía porque era la única manera de organizar todas las ideas, sentimientos, emociones e inspiraciones que tenía en su ocupada mente. A día de hoy sabemos que la mente está más interesada en resultados que en acumular datos. Resultados como logro de objetivos, resolver problemas, intimidad, placer, diversión. Y el placer, y algo dijo antes el compañero hablando del placer y escribir, no recuerdo exactamente qué fue. El placer precisamente es el antídoto neurológico para el estrés. Bien, el instinto, por otro lado, y la curiosidad son los que activan los circuitos de motivación en lo más profundo, en la parte más antigua de nuestro cerebro. De ahí la necesidad de que nos sumerjamos en experiencias novedosas con frecuencia y a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando algo nos despierta interés, el cerebro secreta ese potente neuroquímico que es la dopamina, y la dopamina despierta todo el cerebro, nos prepara para actuar, nos despierta el deseo. Y de lo contrario, de no conseguir ese chute
de dopamina, el cerebro entra en un estado letárgico y es más probable que entremos en estados relacionados con la depresión. Bien, se dice, según he leído, que los artistas, ustedes me podrán confirmar, los artistas y los escritores son más saludables y viven más tiempo gracias a que desarrollan esa parte creativa que todos tenemos y que también utilizan sus emociones para mostrar otros puntos de vista, que es a fin de cuentas lo que hace tanto la literatura como el trabajo del coaching. Bien, si la inteligencia utiliza lo que es conocido para resolver problemas, la creatividad utiliza lo desconocido para descubrir nuevas posibilidades. Y ahí me viene dentro de la literatura la parte de la narración. El cerebro capta mucho mejor la narrativa, las historias, que los datos. Entonces, si esas historias están cargadas de emoción, las vamos a retener con mucha más facilidad. Y me gustaría contarles un pequeño cuento que creo que viene a cuento. He leído muchos libros, pero me he olvidado de muchos de ellos. Entonces, ¿cuál es la intención de leer?, le dijo un estudiante a su maestro. El maestro no le respondió sobre la marcha. Pasados unos días, estaban sentados en la orilla de un río. El maestro le dijo al alumno: oye, tengo sed. Coge ese colador sucio y viejo desgastado que está en el suelo, acércate al río y tráeme un poco de agua. El alumno se sorprendió porque era completamente ilógico lo que le estaba pidiendo, pero claro, no se podía negar. Cogió el colador viejo y desgastado y se acercó al río a hacer la absurda tarea. En cuanto empezó a coger el agua, era imposible retener nada de agua, pero él seguía intentándolo una y otra vez. Insistió y por más que insistió, el agua siempre salía por aquel colador. Tanta prisa se daba que no había manera, terminó agotado, así que regresó donde el maestro y se sentó a su lado y le dijo: lo siento, maestro, no he conseguido traer ni un poco de agua, he fallado en mi tarea, te pido perdón. El maestro lo miró sonriente y le dijo: no has fallado, mira el colador, está brillando, está limpio. Fíjate que te di un lapsus. Estaba tan centrada en el colador. Dice: fíjate, tú eres como el colador cuando lees libros y el agua es como los libros. No importa que no puedas retener en tu memoria toda el agua que ha fluido a través de ti, porque los libros, con sus ideas, su conocimiento, sus sentimientos, sus emociones y toda la verdad que encuentras entre sus páginas, ellas limpian tu mente y tu espíritu. Y al final te conviertes en una mejor persona y renovada. Esa es la función de la lectura. Y esa es la función también del coaching. Quisiera terminar diciendo que hace tan solo 9 meses nuestra perspectiva, nuestra mentalidad era completamente diferente. El tener nuestras necesidades cubiertas nos mantenía, digamos, en una búsqueda de la felicidad desde otra perspectiva. Han pasado 9 meses, las cosas han cambiado drásticamente y a día de hoy, ahora, nuestro punto de vista es completamente diferente. Y yo quisiera terminar dejándoles con una pregunta: ¿cómo devolverle de nuevo la chispa a la vida? Y me gustaría compartirles un pequeño neuroconsejo. Y es que tanto el aprender algo nuevo como el hacer algo nuevo y diferente mantiene al cerebro joven y sano.
Entonces los invito a experimentar con frecuencia actividades nuevas, lectura nueva, porque todos nosotros tenemos en nuestro cerebro un artista dormido o latente. Y voy a cerrar leyendo un pequeño trozo de un escritor que yo admiro mucho, es en inglés, yo lo traduje, pero dice así: ¿dónde está el combustible para seguir adelante? La ira solo te lleva hasta cierto punto y luego te destruye. Los celos pueden ayudarte a empezar, pero se desvanecerán. La codicia parece una buena idea hasta que descubres que elimina toda tu alegría. El camino a seguir tiene que ver con la curiosidad, la generosidad y la conexión. Estos son los 3 fundamentos del arte. Y aquí entro yo y digo, también a través del coaching y el autoconocimiento. El arte es una herramienta que nos da la capacidad de mejorar las cosas y crear algo nuevo en nombre de quienes lo usarán para crear lo siguiente. La conexión humana es exponencial. Se escala a medida que lo creamos, entretejiendo cultura y posibilidad donde antes no existía. Tienes todo lo que necesitas para hacer magia. Siempre lo has hecho. Sal afuera y hagan un alboroto. Gracias. Bravo, Pilar. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Estaba magnífica, la verdad. Bueno, y ahora sí que vamos a finalizar con Juan Francisco Santana Domínguez, escritor y director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el Reino de España, como les comenté antes. Y Juan Francisco se nos va a atrever con Mujeres, Galdós, que estamos en la carpa de Galdós, y otras curiosidades. Adelante, Juan Francisco. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Y muchas veces la mirada del historiador pues le juega alguna mala pasada, ¿no? Y estaba mirando esos edificios tan hermosos de Elder y Miller con toda la historia. Y me llevó a reflexionar sobre que, aunque nunca se puede generalizar, porque creo que generalizar es una gran equivocación, hay gente que todavía no solamente busca la comodidad, y ustedes son un ejemplo de ello. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando a Albertín y a todos los compañeros. Y como vine a hablar de Galdós, y podría hablar de Galdós y podría hablar de otras cosas que se me apetece hablar, ¿no? Entre otras cosas, después de escuchar algo que yo no me imaginaba escuchar, pero creo que Galdós se merece que le dediquemos un ratito. Y bueno, ¿se me oye, Isa? Y evidentemente un ensayo hay que leerlo, porque si no... un ensayo hay que leerlo porque creo que no es lo mismo que cuando uno pues da una opinión de cualquier cosa y puede estar hablando horas, pero un ensayo que ha sido trabajado precisamente para compartir con ustedes y agradecerles su presencia otra vez, porque a esta hora, que una carpa como esta esté llena, la verdad que hay que agradecérselo, e incluso emocionado. Bueno, al principio leía con gafas, sin gafas, pero ahora, pasado el tiempo, creo que las gafas son imprescindibles. Bueno, ese ensayo lo titulé Mujeres, Galdós y otras curiosidades. Se me solicitaba, por parte de quien ha hecho posible que hoy esté yo aquí, Albertín Orleans. Gracias. El pasado día 20 de octubre, que escribiera sobre Galdós, en el año en el que se han cumplido los 100 años de su muerte, y en el que tanto se ha escrito sobre el insigne escritor canario, por lo que pensé que poco novedoso podía yo aportar. Y también se me decía que si pudiera ser, fuera sobre Galdós y las mujeres, tantas que hay hoy aquí. Y en primer lugar me dije que poco tiempo tenía para investigar y casi se me iba a hacer imposible, entre otras razones
porque estaba inmerso en otros proyectos a los que le debía hacer frente de manera perentoria. Pero enseguida pensé que no podía decirle que no a Albertina Orleans, pues ella es un ser humano eminentemente generoso, como lo demuestra con la labor incansable que lleva a cabo al frente de AO, y nunca me cansaré de repetirlo. Por lo que me puse a indagar en algo que hacía muchos años me había encontrado y que de repente me vino a la memoria y que en su momento llamó poderosamente mi atención, con lo que algo, al menos, sí que podría aportar a lo que ella me solicitaba. Y no nos ha hablado nada al respecto, pero que vamos a quedar igual que el resto ahora. ¿De qué se trata? Se preguntarán ustedes, aunque les he de adelantar que no es nada esencial, y sí, eso creo, una simple curiosidad y algunos otros datos para que nos lleve y nos ayude a reflexionar. La respuesta es que en los años 1884 y 1885 se editaba en la imprenta y litografía La Guirnalda, que era la editorial que le publicaba la obra a Galdós en aquellos años, además de que con el mismo nombre y en dicha editorial se difundía un periódico quincenal dedicado al bello sexo, no lo digo yo. Así se anunciaba en Madrid, en la calle de las Pozas número 12. No quedando ahí la cosa, pues también se publicaba en dicha guirnalda La Costurera, o también llamado Manual de Costurera en Familia, en el que se podían encontrar patrones y figuras a tamaño natural para el corte de los vestidos femeninos. Siguiendo con la imprenta y litografía mencionada, decir que La Guirnalda se trataba de un periódico que contenía, cito textualmente, 8 páginas de amena e instructiva lectura, ilustrada con excelente grabado y que contiene advertencias útiles y cuantas explicaciones y anuncios sean de interés para las familias, escuelas y colegios de señoritas. No me digan que no es curioso que algunas obras de Galdós fueran publicadas por primera vez en esta editorial tan femenina. También me he percatado que al preguntar sobre las obras de Benito Pérez Galdós, tanto a alumnos como a amantes de la cultura, y aprovecho la ocasión para preguntarles a ustedes que si podrían citar algunas obras de Galdós. ¿Quién se presta a colaborar solo citando aquellas que recuerden? Marianela. Un par de ellos, a ver. Ordinaria, Marianela. De la cinta. Los episodios. Sin misericordia. Tristana. ¿Una más? Bueno, son un montón. Dígame. Exactamente, Sí, la Fontana de Oro. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Como hemos visto, nadie hasta ahora, en otras ocasiones y en mis clases, ha incluido en su respuesta una novela que se titula Lo Prohibido, editada en 2 tomos, en los ya mencionados años 1884 y 1885 por la citada editorial. Es lógico que no se cite, pues nadie la ha citado evidentemente, pues es una de las obras menos conocidas del célebre autor canario. En el primero de los tomos, ya en el capítulo 1, les he de decir que la leí cuando tenía, me parece que 17 años, Galdós aborda el tema de la figura femenina, presentándonos cuando el personaje principal de la novela era José María Bueno de Guzmán, un afincado en Madrid hacia el año 1880, en los últimos momentos del reinado de Alfonso XII. Nos presenta este personaje a sus primas madrileñas, María Juana, Eloísa y Camila, haciendo de ellas las grandes protagonistas, las que ocupan el centro de toda la novela, haciendo, como era habitual en Galdós, un estudio psicológico detallado de cada una de ellas. No es de extrañar que el autor de Doña Perfecta, Marianela, Fortunata y Jacinta, Electra, Tristana, Santa Juana de Castilla, Gloria, la de Gringas, la desheredada,
Sor Simona, Cassandra, entre otras muchas, nos presenta en su obra Lo Prohibido ese minucioso estudio de la psicología femenina, de su particular universo femenino, algunos autores lo definen así, de aquel momento, aunque lo comience diciendo, lógicamente atendiendo al pensamiento machista generalizado de la época, que infravaloraba a la mujer, cito textualmente, y eso que son mujeres, y en opinión mía, que será un disparate fisiológico, pero es una opinión, las mujeres tienen más nervios que los hombres. Ninguna de las tres ha presentado hasta ahora desconciertos nerviosos que me pongan en cuidado, a excepción de aquellas que vienen a ser como de rúbrica en el bello sexo, y sin los cuales hasta parece que perdería parte de sus encantos. Eso dice el autor. El autor nos dice en boca de su personaje que entre los géneros hay diferencias de temperamento, ahondando en esas diferencias cuando, y permítanme que me exprese como antropólogo, en realidad las personas son diferentes no precisamente por el género, sino por su propia condición de ser humano, y así el temperamento, la fuerza, la sensibilidad, la arrogancia, la inteligencia no son cualidades que se puedan asignar de forma generalizada a un sexo o a otro. Pues eso es como decir que un blanco es superior a un negro en inteligencia, cuando lo correcto sería decir que hay negros y blancos inteligentes y blancos y negros menos inteligentes. No es cuestión de color, ni tampoco de género, y sí de capacidad individual. Me van a disculpar que me haya saltado el guión y que por un momento no mencionara a Galdós, pero creo que hoy, más que nunca, hay que aclarar determinadas cuestiones que pueden contaminar la buena convivencia y el respeto al que deben ser merecedores los otros. Pero eso es otro tema. Curiosamente, en Lo Prohibido, en el capítulo 1, apartado 3, podemos leer en relación a su prima Eloísa, pues el tema central es las patologías que aquejan a todos los miembros de la familia Bueno de Guzmán, pues todos, sin excepción, tienen algún problema, y en el caso de Eloísa, una de las principales protagonistas, era que le tenía horror a las plumas, pues tenía la sensación de tener una pluma atravesada en la garganta sin poder expulsarla. Imagínense ustedes. Y Galdós escribe: se pone nerviosísima a la vista de un canario. Pudo decir a la vista de un vencejo u otra ave, pero utilizó canario. Sigue el autor de Lo Prohibido escribiendo: en cuanto a las mujeres de la familia, las ha habido ilustrísimas por la virtud, algunas heroicas, pero también las hemos tenido de temperamento exaltado, que más vale no hablar de ellas. En cuanto a su prima Eloísa, casada y amante del protagonista, además de los que pudieran satisfacer sus caprichos, tanto españoles como franceses, ella no tenía ningún problema, según Galdós, nos decía, encandilado por sus encantos: desconfiado siempre de mí mismo, en materia de gusto artístico, me sometía al parecer de Eloísa, y nada se ponía en las paredes de mi casa sin que antes pasase por la prueba de su entendida crítica. Ningún día de gran comida dejó Eloísa de sorprendernos con alguna novedad. Esta es una chica que me está añadida a las riquezas de su bien puesta casa. Aquella noche, una de tantas, y lo pongo con mayúscula, Galdós recarga lo de las noches compartidas de manera algo solapada. Sigo minúscula. Al entrar en el segundo salón, vi dos personas. Eran dos pinturas. Mi prima las había adquirido aquella semana. Habíalas colocado a los dos lados de la puerta que comunicaba el salón con su gabinete, y puso ante cada una un reflector con vivísima luz. Se pone a Eloísa
como entendida en arte y compradora de objetos de lujo, cerámica incluida, cuando en aquellos momentos los entendidos en arte generalmente eran los hombres. Digo esto porque no solo en las protagonistas de lo prohibido se infravalora a la figura femenina, porque en el caso de Eloísa se le eleva a los altares. En el capítulo 15, apartado 2, sin embargo leemos: las tonterías de Camila, que es otra de sus primas, que antes me fueron antipáticas, encantábanme ya, y sus imperfecciones me parecían lindezas. También se le dedican estas palabras a Camila. Otra: no tardó en aparecer la borriquita, limpiándose las lágrimas y sonriéndome. Espero que con este pequeño ensayo, debido a que nos debemos adaptar al tiempo que se dispone, ya nos lo avisaron, hayamos conocido algo más de una obra muy poco conocida de Galdós y a sus protagonistas femeninas, aunque no he querido ahondar más en la historia para no disminuir el interés y lo atractivo de su lectura. Si desean leer esta singular obra, que para algunos entendidos es, por así decirlo, la antesala de Fortunata y Jacinta. Hace ya muchos años, un compañero de departamento educativo me decía que las mujeres no se podían quejar, pues, por ejemplo, así se manifestaba. Galdós tituló a sus mejores obras con nombres de mujeres y hablaba de mujeres, y recuerdo que le contesté, yo tendría unos 22 años, que debían ser las mujeres las que hablaran de ellas mismas y así erigirse en verdaderas protagonistas. Con respecto a Galdós, decir para finalizar que tuvo mucho de premonitorio, y así en la introducción y las notas de Ángel del Río a un trabajo que tituló Benito Pérez Galdós, Torquemada en la hoguera, del Instituto de las Españas en los Estados Unidos, publicada en Nueva York en el año 1932, entre otros, se puede leer una profecía en propias palabras de Galdós, al ser criticado por algunos en su tiempo por sus ideas y por su estética. Dice Galdós: yo imagino, sin embargo, un tiempo en que cambiarán de parecer los que hoy empiezan a verme como un viejo maniático, obstinado en tomar en serio las luchas del siglo XIX y en ver por todas partes supervivientes del absolutismo. Y como hemos podido comprobar y seguimos comprobando, ese momento le llegó, no hoy, sino ya hace bastante tiempo. Muchísimas gracias.